Entonces, hoy estamos ante un hecho en Colombia, digamos, y tenemos una alta desvalorización de lo público, nunca construimos un proceso de valorización de lo público a partir de nuestra propia revolución de independencia, no lo logramos. Tenemos unas estructuras económicas que se siguen anclando a la vieja hacienda esclavista. Se siguen anclando a una mentalidad sendaria sobre el Estado. Y tenemos un desarrollo de transnacionales del crimen, algunas que han nacido en nuestro propio territorio, alrededor de lo que hoy se consideran economías ilícitas. La principal, pues, obviamente, la cocaína. No la única, pero la principal. Que es, digamos, la economía ilícita central. La pregunta es, ¿cómo nos defendemos entonces? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál el qué hacer? Y el qué hacer comienza por valorizar lo público. Y la mayoría de ustedes no nos pueden ayudar en eso. Valorizar lo público. Eso es un proceso político, eso es un proceso histórico. Eso no es la decisión ni de una ley, ni de un individuo. Es una sociedad que entra en un proceso de transformación tal que lleva a una valorización cultural, es decir, generalizada en el cuerpo social de lo que es público. Una calle, una acera, unos dineros, unas instituciones, unas maneras de decidir como sociedad a través de unos instrumentos que indudablemente tendrían que ser muy, muy democráticos. Es un proceso de transformación. Tenemos que acometer una tarea de transformación de una sociedad que ha desvalorizado lo público hacia una sociedad que valorice y vuelva sagrado lo público, y ese es el primer requisito. Sin ese, todo lo demás se estrella. Y voy a poner un ejemplo, es que me toca también salir, pero voy a poner un ejemplo concreto de esos que mencionó la doctora fiscal del Ecuador. Los activos, o sea, la última parte de este foro dice recuperación de sus activos, de los activos que la corrupción ha construido a partir del ilícito, se ha apropiado. Pues el caso cocaína aquí hemos creado instrumentos jurídicos, técnicos, etcétera, la extinción del dominio, que es una expropiación, pero podríamos llamarla recuperación también. Son nombres. Con el dinero, entonces se compraron haciendas, bienes, lujos, etcétera, bienes inmuebles, muebles, carros lujosísimos. Bueno, cuando cae el delincuente o la red, se recogen, pasan a la fiscalía, bueno, viene un proceso y se extingue el dominio. Dejan de ser ellos los propietarios. En un país donde se generó tanta organización criminal alrededor de la cocaína, obviamente se originó una concentración de riqueza en manos de la organización criminal, básicamente tierras y lujos, que destruyéndola fue pasando al Estado. Lo mismo aconteció con el paramilitarismo. No hay una línea muy fuerte para diferenciar narcotráfico de paramilitarismo. Pero las leyes, los instrumentos generaron la ley de justicia y paz, etcétera, y por medio de eso se logró que incluso voluntariamente, a través de un proceso de pacificación, el paramilitarismo entregara sus bienes, que se concentraron en este caso, los del narcotráfico en la SAE, los del narcotráfico paramilitar en la unidad de víctimas. ¿Dónde están esos bienes hoy? O sea, ahí faltaría otra frase, la recuperación de los activos. Porque entonces, ¿y aquí por qué estamos en un régimen de corrupción? Porque inmediatamente, a través de los procesos técnicos jurídicos, se recuperan los activos, las mafias vuelven a recuperar los activos. O otras mafias, ¿no? Porque eso desata guerras y muertos, todo esto es violento. No es tan pacífico, esto es violencia, se miden muertos.
¿Dónde están los activos? Y si volviéramos a recuperarlos, pero no destruimos el régimen de corrupción, vuelve y juega. Y vuelve y juega. Porque al final se trata de concentrar riqueza. La corrupción tiene un móvil, la riqueza. No es lo contrario, es la riqueza. A través de los métodos violentos, porque este tipo de procesos son violentos. Llevan a un país a máximos de violencia. O podríamos verlo en el qué significa que la mafia recuperó los activos y los activos habían pasado al Estado. ¿Cómo es eso? Esa historia no está muy escrita. Nosotros creo que la vamos a escribir. Eso significa que cooptando el Estado volvieron a recuperar los activos. Es decir, que el Estado, no formalmente, sino ilícito, el Estado no, quienes se volvieron dueños del Estado, ilícitamente devolvieron los activos a la mafia o se los apropiaron para sí mismos. Y entonces aquí aparece un tema, el régimen de corrupción no hace independiente al Estado de la corrupción. El régimen de corrupción es casi que por definición la cooptación de fragmentos estratégicos del Estado. El fragmento estratégico del Estado que un régimen de corrupción necesita es básicamente los aparatos de investigación, de justicia y de represión del delito. Es decir, es lo que la Biblia llamaba, si la sal se corroe, ya. Con tener la fiscalía, con tener la policía, con tener jueces, llegó aquí a tener senadores, a tener leyes hechas por la mafia, pues se tiene la posibilidad de la impunidad y el régimen de corrupción se define por eso, es un Estado fallido, es un Estado que se criminaliza, es el crimen con poder político. El crimen con poder político. Un señor como Hitler era un criminal. A lo mejor hubiera matado 1, 2, 3 personas, pero obtuvo el poder político. Y no fue ni siquiera por mayoría del pueblo alemán. El proceso lo llevó a tener el poder político. Desde el poder político hizo matar 50 millones de personas. El poder potencia, por definición, es una redundancia, el crimen. Si el que se adueña del poder es el crimen. Nosotros lo que estamos viendo en los regímenes de corrupción es que el crimen se adueña del poder político. No para hacer un régimen totalitario e ideológico, no, para tener los instrumentos del Estado que le permiten no ser juzgado, no ser encarcelado y aumentar la riqueza apropiada. Caso Odebrecht, que mencionó la fiscal, pero yo lo viví aquí desde otra manera, porque usted me dice que la cooperación internacional, etcétera. El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia. Ni un peso, pues nosotros decimos peso, ni un dólar, ni un dólar. Eso no. Claro, sí salió en la prensa que multado, no sé qué, pero de eso aquí no ha llegado un peso. ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos, son criminales de una red, que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Pero no fue porque se escaparon a tiempo. No, es porque la misma fiscalía les permitió irse. Y sabían que si se iban a Brasil no habían los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento, ya después, ya para qué. Y entonces no eran extraditables, no podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y sobre todo no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario.
No voy a los temas más contemporáneos del tema de Brecht de aquí, porque terminó el otro socio confesando en Estados Unidos y esa es la materia de las noticias de hoy. Confiesa en Estados Unidos, ¿cierto? Confiesa que el señor único corrupto del grupo Aval hasta hoy día, el señor Melo, pagó no fue 6.000 millones de pesos, sino 26 millones de dólares. Pues alguien miente, porque el señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó 6.000 millones de pesos, y allá dicen que fue 26 millones de dólares, o allá mienten, o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió. Una de dos, ahí no hay forma de escoger. Pero ¿qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como poner todos los presos? Y recuperar los dineros y saber a quién sobornaron. Nosotros no sabemos a quién sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios. Los intermediarios, la mayoría están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata porque la plata llegó a los del poder político. Y entonces no se puede saber, porque si se sabe, se desbarata el régimen de corrupción. Por eso es tan cuidadoso para el régimen de corrupción quién es el fiscal, cómo se desarrolla la fiscalía, quién está al mando de las fuerzas que manejan las armas de la nación, cómo se maneja la justicia, de qué manera se puede hacer un proceso de legislativo en el Congreso de la República, quién va a ser el presidente. Porque este régimen de corrupción es una fusión entre el crimen de la calle, su transnacionalización poderosa que lo lleva a controlar territorios y por tanto poder político y Estado. Luego, segunda definición de una lucha contra la corrupción, antes de lo técnico jurídico. Primera, valorizar lo público. Segunda, valorizar lo público no se puede hacer sino a través de una transformación de las sociedades. Segunda, quitarle el Estado al crimen, que es también valorizar lo público. Quitarle el Estado al crimen. Sin eso, todo lo demás es mentira. Se trae el FBI con sus mayores expertos de inteligencia informática, etcétera, y algo los detiene. Pueden llegar a descubrir, etcétera, 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 y algo pasa. Se quedan los escritorios, los procesos. Se quedan guardados. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.